Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Ángel y hoy vamos a aprender a cómo descomponer en factores primos. Para ello, primero tenemos que saber lo que es un número primo. Un número primo es aquel que solo se puede dividir entre uno y entre sí mismo. Por ejemplo, el número 7 solo se puede dividir entre 1 y entre 7. Los números primos más comunes son desde 1 hacia el infinito serían el 1. Luego le seguiría el 2, ya que el 2 solo se puede dividir entre sí mismo, que es 2 y el 1. El 3 también, porque solo se puede dividir entre 3, que es sí mismo, y 1. El 4 no sería, ya que el 4 solo se puede dividir entre 2, y eso ya no vale, no sería número primo. El 5 sí. El 7 también, el 11... el 13 y así sucesivamente. Entonces, estos serían los principales números primos. Con estos nos bastaría, con aprendernos estos, nos bastaría para saber descomponer en factores primos. Veamos. Por ejemplo, vamos a descomponer en factores primos un número sencillo. El 25, por ejemplo. El 25. Para ello tenemos que poner el número aquí en la parte izquierda y trazar una raya hacia abajo. Entonces, veamos, entre 1 no valdría porque todos los números son divisibles entre 1. Entonces seguimos y vamos de menor a más. Por ejemplo, entre 2. ¿Entre 2 el 25 es divisible? No, porque los números divisibles entre 2 son los que acaban en número par. Y y 5 es impar. Pero vamos con el 3. El 3 tampoco, porque los divisibles entre 3 son los que la suma de sus cifras da como resultado un número divisible entre 3. Pues entonces vamos con el 5. El 5 sí, ya que si dividimos entre 5 nos daría 5. Entonces, hacemos. Ponemos el 5 aquí y entonces pues dividimos. 25 entre 5 nos daría a 5. Ahora repetimos el proceso desde el 5, por ejemplo. Hay una regla que dice que hay que repetir todas las veces que sea posible el número más pequeño. Y si luego no puedes, hasta reducir la unidad. Y si no puedes, pues luego vamos aumentando. Ahora, ¿se puede dividir el 5 entre 5? Sí. Entonces, 5 entre 5 nos daría a 1 y lo ponemos. Y ya estaría descompuesto en factores primos, ya que hemos llegado a la unidad. Entonces, decimos que... A ver, si cambio de rotulador. Decimos que 25 sería igual a 5. El 5 por 5. Los factores que obtendremos aquí se multiplican. Entonces sería 5 por 5. Que también se podría que 5 por 5 es igual a 5 al cuadrado. Veamos con otro ejemplo para entenderlo mejor. Por ejemplo, el 20. El número 20. Lo colocamos igual que antes y le trazamos una raya para abajo. Entonces empezamos desde el número más pequeño primo hasta el más grande, aumentando, hasta reducir a la unidad. Por ejemplo, el número 20, ¿se puede dividir entre 2? Sí, porque 20 entre 2 nos daría a 10 y nos daría exacto. Entonces lo ponemos el 2 aquí y dividimos 20 entre 2 a 10 y lo ponemos. A continuación, pues veamos si podemos repetir otra vez el 2 en esta zona. Para dividirlo otra vez entre 2. 10 entre 2
nos daría a 5. Entonces lo hacemos. Ahora veamos si se puede otra vez entre 2. No, porque 5 entre 2 nos daría a 2,5 y eso es un número decimal. Entonces probamos con el siguiente número, que sería 3. 5 entre 3 tampoco nos daría exacto. Seguimos con el 5. 5 entre sí mismo, que sería 5, pues nos daría 1. Pues lo hacemos. Una vez realizado esto, procedemos igual que antes. Decimos que 20 es igual a... A ver que me pongo por este lado para que veáis todo. Sería igual a 2 por 2 por 5. Que esto nos daría 2 por 2 es 2 elevado al cuadrado por 5. Y como veremos, si calculamos esto, nos llevaría otra vez al número 20. 4 por 5, 2 por 2, 4 por 5, 20. Y esto sería descomponer en factores primos. Veamos con un número más grande. Probemos con el número 80. Procedemos igual. 80, veamos si es divisible entre 2. 80 entre 2 nos daría 40, número exacto. Pues lo hacemos. 40, ¿se puede repetir el 2? Por supuesto. 40 entre 2 a 20. Y tenemos que ir practicando para coger rapidez. 20 entre 2, otra vez se puede repetir, nos daría a 10. 10, pero vamos otra vez entre 2. Nos daría a 5, exacto. Pues lo hacemos. 5, nos quedamos igual que antes. A 2 nos daría inexacto, a 3 inexacto, a 5. Y por eso tenemos que sabernos bien los números primos, ya que si los sabemos, sabemos que 5 sería un número primo y tendríamos que dividirlo directamente entre sí mismo, que sería 5. Y no ir en plan uno por uno. Y por eso hay que coger rapidez. Entonces 5 entre 5 nos daría a 1. Entonces decimos que 80 sería igual a 2 por 2 por 2 por 2, que nos daría 2 elevado a la cuarta. Y lo ponemos multiplicado por 5. Y esto sería la descomposición en factores primos. Muchas gracias por ver el vídeo, denle apoyo, denle like, suscríbanse al canal, dejen un comentario positivo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Por cierto, os quería comentar que mañana subiré un nuevo vídeo a las 8 de la tarde. Y estar atentos y activar la campanita. Gracias.